Los conflictos armados continúan siendo una realidad en la actualidad. Un ejemplo reciente es la noticia publicada por Bain Negocios en 2026, que informa sobre la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán y el aumento de las tensiones en el estrecho de Hormuz. Este hecho demuestra que la guerra sigue siendo un tema presente en las relaciones internacionales y que sus consecuencias continúan afectando a las sociedades. Según el historiador Eric Hobsbawm, en 1998, el siglo XX estuvo profundamente marcado por guerras, revoluciones y enfrentamientos ideológicos que transformaron la política, la economía y la vida de miles de personas. Estos acontecimientos no solo cambiaron el rumbo de la historia, sino que también influyeron en la manera en la que las sociedades comprendieron los conflictos armados. En este contexto, el cine se ha convertido en una herramienta para representar estos procesos históricos, a través de 5 películas ambientadas en distintos momentos del siglo XX. Este trabajo analiza cómo el lenguaje cinematográfico permite comprender no solo los acontecimientos históricos, sino también de las repercusiones políticas, sociales y humanas. En esta sección se analizan 5 películas que representan algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Para cada caso, se presenta primero el contexto histórico a partir de autores especializados y posteriormente se analiza cómo el cine representa dichos hechos, destacando sus principales consecuencias políticas, sociales y humanas. La Primera Guerra Mundial, desarrollada entre 1914 y 1918, transformó profundamente el siglo XX. Originada por el creciente nacionalismo, la competencia imperial entre las principales potencias europeas y el sistema de alianzas militares, dio lugar a un conflicto caracterizado por una violencia sin precedentes y el uso de tecnologías. La historiadora Anne Dumenil sostiene que las condiciones de vida de las trincheras, la exposición constante a la violencia y el elevado número de víctimas convirtieron esta guerra en una experiencia profundamente traumática para millones de soldados. Esta realidad se representa en Sin Novedad en el Frente, película del 2022, donde seguimos la historia de Paul Bowman, un joven que se alista creyendo que la guerra será un acto heroico, pero termina enfrentando el miedo, la pérdida y la deshumanización. Una de las escenas más representativas muestra a Paul recibiendo el uniforme de un soldado muerto, simbolizando cómo la lógica de la guerra convierte a las personas en piezas reemplazables. Esta representación coincide con lo planteado con Nicholas Wallace y Scott Poole, quienes sostienen que el cine permite comprender la Primera Guerra Mundial a través del trauma humano y del impacto emocional de las imágenes. En este sentido, la película no solo construye los hechos históricos, sino que también transmite las experiencias y emociones de quienes vivieron el conflicto. Según Sheila Fitzpatrick, la Revolución Rusa fue un proceso político y social que transformó por completo el Imperio Ruso y dio origen al primer Estado socialista en el mundo. La autora explica que este proceso fue consecuencia del descontento provocado por la desigualdad social, la pobreza, la crisis económica y el gran impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial sobre la población rusa. En 1917, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder con la promesa de ofrecer pan, paz y tierra, iniciando profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron en el siglo XX. Asimismo, según Pueo, Dr. Zhivago representa la Revolución Rusa a través de la vida de Yuri Zhivago, mostrando cómo los cambios políticos y sociales afectaron profundamente la vida cotidiana de las personas. Más que centrarse en las batallas o en los líderes revolucionarios, la película enfatiza las consecuencias humanas del conflicto, como la separación de familias, la pérdida de libertades y el sufrimiento de la población. Además, Pueo señala que David Lane utiliza al protagonista como un símbolo de individuo que intenta preservar su identidad y valores en medio de una revolución que transforma por completo la sociedad rusa. Dr. Zhivago refleja el impacto de la Revolución Rusa en la vida de la población y nos muestra cómo este proceso transformó por completo a Rusia. Sin embargo, las tensiones del siglo XX no terminaron allí, pues años después el mundo enfrentaría un conflicto aún mayor que sería la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX, pues transformó el orden político, económico y social a escala mundial. Sus orígenes se encuentran en las tensiones no resueltas tras la Primera Guerra Mundial y el ascenso de regímenes nacionalistas en Alemania, Italia y Japón. El conflicto estalló con la invasión de Alemania en Polonia en 1939 y adquirió una dimensión global al involucrar a países de distintos continentes. Esta guerra representó un enfrentamiento entre proyectos ideológicos opuestos en la que los estados movilizaron todos sus recursos, mientras la población civil se convirtió en blanco de la violencia mediante bombardeos, desplazamientos forzados y políticas de exterminio. Sus consecuencias dieron paso al inicio de la Guerra Fría e impulsaron la creación de organismos internacionales orientados a preservar la paz, según Nawaz en 2025. Esto refleja cómo ANSI 1985, dirigida por Ellen Klebold, construye una experiencia cinematográfica inmersiva que sitúa al espectador en el punto de vista subjetivo de Floria, un adolescente cuya percepción de la guerra se transforma progresivamente. Esta construcción alcanza su punto culminante en la secuencia final, cuando Floria dispara reiteradamente contra un retrato de Adolf Hitler, cuyas imágenes retroceden hasta su niñez. La decisión de dejar de disparar en ese momento plantea un dilema ético sobre el origen de la violencia, cuestionando las raíces del odio y cómo la guerra deshumaniza tanto a las víctimas como a los victimarios.
Al final, la Segunda Guerra Mundial no significó un fin inmediato del sufrimiento, como explica Muñoz Castellanos en 2018, ya que 1949 fue un año cero en la reconstrucción y un periodo marcado por la devastación, el hambre, los desplazamientos forzados y la pérdida de familiares, que dejaron años de violencia. Europa parecía cubierta de ciudades en ruinas y poblaciones que intentaban reconstruir sus vidas entre sentimientos contradictorios de esperanza, desesperación, alivio y de venganza. Recordar la experiencia de la guerra resulta indispensable para evitar el olvido favorezca la repetición de tragedias semejantes, como así muestra el conflicto desde la perspectiva de víctimas civiles y nos recuerda que existieron personas cuya infancia, familia y comunidades fueron destruidas por la guerra, con lo cual funciona como una advertencia permanente sobre los efectos deshumanizadores de la violencia de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Vietnam, desarrollada en 1955 y 1975, marcó un antes y después en la historia del siglo XX. Según el historiador George Henry en el 2002, la participación de Estados Unidos respondió a la política contencial del comunismo. Sin embargo, el conflicto dejó consecuencias humanas y cambió la forma en que la sociedad percibía la guerra. Esto se refleja en Apocalipsis Now en 1939, dirigida por Francis Ford Coppola. Más que explicar la guerra paso a paso, la película muestra cómo la violencia y el miedo transforman a quienes la viven de una de las escenas más impactantes en el ataque de los helicópteros acompañados de la cabalgada de las Valquirias, donde el contraste entre la música y la destrucción cuestiona la guerra como un acto heroico. Como señala Frank Tamazula en 1990, la película ofrece una visión crítica del conflicto y sus consecuencias humanas. Así que Apocalipsis Now nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo humano de la guerra de Vietnam. Con esto doy paso a mi compañera, quien continuará con el análisis de la Guerra Fría. Según Sol Lucía, en 2024, el final de la Segunda Guerra Mundial no dio paso a una paz estable, sino a un nuevo escenario de tensión internacional, conocido como la Guerra Fría. Ante la imposibilidad de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, debido al potencial destructivo de sus arsenales nucleares, ambas potencias consolidaron sus respectivas áreas de influencia, estableciendo una división política e ideológica entre Occidente y Europa Oriental. Estas en la página 3 y 4. Esta confrontación se representa en La vida de los otros, una película lanzada en 2006, ambientada en la República Democrática Alemana. En 1984, a través del seguimiento al dramaturgo George Dayran y la actriz Christopher Maria Sierland. Esta película muestra cómo el Estado ejercía el control permanente sobre la vida de los ciudadanos mediante escuchas telefónicas, micrófonos e informantes. Asimismo, esto evidencia cómo la libertad de expresión y la producción artística podían ser objeto de vigilancia, cuando eran percibidos como una amenaza para el régimen socialista. En ese sentido, Ferreira Navarro en 2012 señaló que Berlín y Alemania anticiparon la principal característica de la Guerra Fría al convertirse en un escenario donde se materializó la división del mundo en dos bloques antagónicos, uno capitalista y otro comunista, cuya coexistencia estuvo marcada por constantes tensiones. Esto lo encontramos en la página 2. De esta manera, La vida de los otros permite comprender que la Guerra Fría no fue solo un conflicto de superpotencias, sino también una realidad que impactó profundamente la vida cotidiana, las libertades individuales y las relaciones humanas entre los países que formaron parte del enfrentamiento ideológico. A través del cine, el espectador contempla un retrato realista, crudo y profundamente humano de las grandes guerras del siglo XX. Los eventos llevados a la gran pantalla adquieren, mediante el lenguaje cinematográfico, la fuerza necesaria para transmitir el horror de las masacres, la complejidad de los conflictos y permite que las nuevas generaciones recuerden su propia historia.